Hola de nuevo. Bueno, venga, vamos con el tema 5 de biología, que ya os mandé tarea el otro día y que habrá muchas cosas que por eso ya os suenen. Vamos a ver hoy la página 86, 87 y ya, ¿vale? Bueno, os cuento. Datos, aunque no vienen en el libro, pero que nos sirven muy bien para introducirlo. Actualmente, más o menos, tenemos como especies descritas unas 4.000 bacterias, 80.000 protistas, protoctistas, 72.000 especies de hongos, 270.000 especies de plantas y 1.300.000 de animales. De ese 1.300.000, más de 750.000 son solo insectos, ¿vale? Para que veáis la importancia que tienen los insectos. Bueno, esto es lo que tenemos descrito, lo que tenemos catalogado, que es de lo que vamos a hablar en este tema, de la catalogación y la taxonomía. Pero creemos, por cálculos un poco de lo que no tenemos conocido, sobre todo aquí, se estima la población de seres vivos, o la población, se estima la diversidad de seres vivos o la cantidad de seres vivos diferentes en 14 millones, ¿vale? Estamos entre 3 millones y 30, pero se cree la estimación son unos 14 millones. Para organizar todo esto, necesitamos tener un sistema que nos ayude a clasificarlo, ¿de acuerdo? Y esto es, esta ciencia que permite la clasificación de los seres vivos es la taxonomía, ¿vale? Según, bueno, los taxónomos aún siguen utilizando diferentes sistemas de clasificación y no se han puesto de acuerdo en cuál es el perfecto o el mejor, y por eso hay varios. Pero en cualquier caso, cualquier buen método taxonómico necesita que sea fácil, es decir, que podamos encontrar un ser vivo en esa clasificación y saber dónde está clasificado, que permita la comparación, que podamos comparar entre diferentes clasificaciones o podamos hacer nuevas clasificaciones a partir de esas clasificaciones. Por ejemplo, en vuestro libro habla de cómo clasificar libros, ¿vale? Pues podemos clasificar libros en función de el género literario, o en función del autor, o en función de la lengua en la que está escrito, ¿vale? Pues que el sistema que utilicemos nos permite hacer luego diferentes clasificaciones. Y por último, que nos permita la incorporación de nuevas especies. Continuamente se están descubriendo especies nuevas de todo tipo y tenemos el sistema de clasificación que tengamos tiene que permitirnos incluirlo en la clasificación o en la taxonomía que tenemos actual, ¿vale? Bueno, con respecto a los primeros intentos de clasificación, sé que en vuestro libro viene menos, pero bueno, como es curioso os meto algunos datos más, que algunos coinciden con los que os pondré en la tabla, ¿vale? El próximo día ya os mando la tabla bien corregida y os envío lo que tenéis, ¿vale? Bueno, empezamos primero con Aristóteles, que de Aristóteles ya hemos hablado, o ya lo habéis hecho. Clasificaba únicamente a los seres vivos en animales y en plantas, y ya está, ¿vale? Cierto es que luego en las plantas los dividían con flores y sin flores, y los animales con sangre roja y sin sangre roja. En cualquier caso, dividía a los seres vivos solo en dos, plantas y animales, porque no se conocían más, ¿vale? Más tarde lo que hicieron, bueno, Teofrasto, que fue discípulo de Aristóteles, bueno, lo que hizo fue, seguía dividiendo los animales en plantas, pero dentro de plantas se dividían en árboles, en arbustos y en hierbas. Bueno, un poco más tarde, lo que hicieron, hubo otra clasificación que los que clasificaba, los animales serían igual, animales y plantas, pero clasificaba a las plantas en alimenticias, venenosas y medicinales, es decir, en función de nuestra utilidad. El criterio a seguir era la utilidad que para nosotros tenían. Y a los animales los clasificaba en salvajes y domésticos o en acuáticos y terrestres. Un poquito más tarde, San Agustín lo que hizo fue a los animales los clasificó en útiles, peligrosos y superfluos. Bueno, estas clasificaciones, como veréis, tampoco tenían mucho sentido, pero bueno. Tenemos que esperar un poco más tarde, hasta la Edad Media, y aquí empieza a hacerse una clasificación un poco más relevante porque dentro de las plantas lo que hizo fue que las clasificó en con flores y sin flores. Y dentro de las con flores ya empezaba a hablar de monocotiledóneas y dicotiledóneas, que estas sí que se siguen utilizando las monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero no dentro de esta clasificación, ¿vale? Hablaremos de ella. Tenemos que esperar hasta Carl von Linneo, en el siglo XVIII, que ya empieza a utilizar los denominados taxones.
lo que hacía era que agrupaba las especies por grupos, y estos grupos eran los taxones, ¿vale? Entonces tenemos el grupo más específico, que sería la especie, y el menos específico, en el que se incluye mayor cantidad, que son los reinos, ¿vale? Bueno, lo que hacía era que el primero de todos era el reino. Recordad que tenemos 5 reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino planta, el reino protoctista, el reino monera o bacterias y el reino hongos o fungi. ¿Vale? Entonces, bueno, en reinos hay 5, estos 5, y luego dentro de reinos, si nos quedamos con el animal, pues se va clasificando en filos. Dentro del filo lo dividimos en clase, las clases en órdenes, los órdenes en familias, la familia en género, y por último el género, dentro tenemos la especie, ¿vale? Es decir, lo más específico es la especie. Es cierto que luego dentro de cada uno de ellos hay un montón de clasificaciones. Dentro de especie también tenemos subespecie, o dentro de familia, subfamilia, filo, subfilo, superfilo. Pero bueno, estos son los más importantes, ¿vale? Los que vamos a ir viendo. Bueno, la especie es el más pequeño. Una especie es aquel ser vivo que puede reproducirse con los de... Uno se considera especie cuando se puede reproducir con los de su misma especie. Es decir, Canis lupus es el perro, pero también es el lobo, porque son la misma especie, porque se pueden reproducir entre ellos, ¿vale? Sin embargo, Canis lupus, Canis lupus o Homo sapiens somos especies diferentes. Además, el nombre no tiene nada que ver. Bueno, total. Vamos a ir viendo un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos con el Homo sapiens. La especie sería Homo sapiens. Luego hablamos de esto del nombre científico, ¿vale? Y vamos a empezar desde arriba, ¿de acuerdo? El reino al que pertenece Homo sapiens, que somos nosotros, que en realidad somos Homo sapiens sapiens, el reino sería el reino animal. El filo sería cordados. Muchas veces, cuando el ejercicio que os voy a mandar, tenéis que buscarme, me vais a tener que buscar la clasificación de algunos, ¿vale? Luego os lo digo. Muchas veces esto nos viene en latín, ¿vale? En vez de poner filo cordados, nos pone filo cordata, pero bueno, nos da igual, ¿vale? Os repito, os van a venir un montón de subclasificaciones por aquí: subfamilia, suborden, superorden, superclase. No, eso no lo quiero ahora. Simplemente quiero estos, los más importantes, ¿vale? Que son los que vamos a ver aquí: reino animal, filo cordados, clase mamíferos o mamalia, orden primates, familia homínidos. En este caso, hoy por hoy, homínidos solo está una especie, que es Homo sapiens, pero vamos a ver familias en las que hay millares, incluso más de especies, ¿vale? En nuestro caso, homínidos solo estamos nosotros. Género, Homo, ¿vale? Bueno, testaremos cosas. Con todo esto, aparte de clasificar a los grupos, necesitamos también nombrar a las especies y tenemos que utilizar un sistema común a todos. ¿Cuál es el sistema común? La nomenclatura linneana, que es el nombre científico, ¿vale? Universalmente se utiliza el nombre científico. Todo el mundo, para entendernos, da igual el país en el que vivas y la lengua que hables, el nombre científico es común para todos, ¿vale? Y esto se ha hecho para que no haya problemas. Es decir, cuando tú vas a un sitio en el que a un árbol el nombre común es diferente al que tú le das en tu zona, no te entiendes bien. Sin embargo, el nombre científico es para todos el mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características del nombre científico? Bueno, en primer lugar tiene 2 nombres, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos Homo sapiens. 2 nombres, el género y la especie. El género en el nombre científico siempre viene en mayúscula y el resto todo en minúscula. Se pone en cursiva. Y si no podemos, se pone en cursiva cuando son escritos hechos, pues eso, con ordenador, y podemos poner cursiva. Si no, lo que se suele hacer es que se subraya o a veces se pone entrecomillado, ¿vale? Para saber qué es el nombre científico. O si lo haces en cursiva, pues en cursiva, pero mucho más complicado. Y siempre va en latín, ¿vale? Pues por ejemplo, eso, Homo sapiens, o Quercus suber, o Canis lupus, o pues no sé, cualquiera, ¿de acuerdo? Iremos hablando de ellos. Siempre suele tener alguna característica especial en su descripción, ¿vale? Por ejemplo, Quercus suber es el alcornoque. Suber es corcho. Entonces, el alcornoque es el que nos da el corcho, ¿vale? Entonces, generalmente, en los nombres científicos
es mucho más fácil aprenderlos porque siempre te da alguna característica especial. Pero bueno, para eso tienes que saber latín y ya sabes la historia mía con el latín. Así que nada. Más cosas que quería contar de esto. Vale, con todo esto. Hace poco se ha descubierto, hace menos de un mes, se ha descubierto una especie de caracol muy pequeñito que no se conocía y el que se le ha dado un nombre en honor a Margarita Salas, que es Rhizoela salasae. Ya teníamos más géneros de Rhizoela, por tanto se le ha incluido, esa nueva especie se le ha incluido en la clasificación en el género Rhizoela, y Salasae es por Margarita Salas, ¿vale? O sea, no tiene que ver directamente una característica con el individuo mismo, con el ser vivo mismo, sino como un tributo a Margarita Salas, ¿vale? Pues eso, Rhizoela salasae. Si queréis lo buscáis, es un caracol que tiene la concha como transparente, es amarillo, es muy chulo, que debe ser, es muy chiquitito. Vale, con todo esto, una vez aparece la teoría darwiniana, pues de nuevo tenemos más cosas que nos ayudan a clasificar, ¿vale? Que es la evolución. Y según esa teoría darwiniana, y Darwin establece que cualquier sistema de clasificación tiene que tener dos características o dos criterios. En primer lugar, la genealogía, es decir, que tenga en cuenta la ascendencia de todos ellos. Y por otro lado, el grado de similitud, es decir, cuáles son los cambios evolutivos que han tenido en común y cuál es el antecesor común, ¿vale? Con todo esto surge el sistema evolutivo darwiniano o ortodoxo, que es uno de ellos, ¿vale? Porque tenemos más sistemas. Tenemos el sistema cladístico, que utiliza los clados y en el cual el clado original es un origen común, ¿vale? Es decir, partimos de un común del que van saliendo diferentes, y este es el sistema cladístico, ¿vale? Y que se basa únicamente en la genealogía. Y después tenemos el sistema fenético o numérico, que lo que utiliza es la similitud entre los seres vivos según los caracteres que comparten, ¿vale? Cuantas más características compartan, pues se supone que están más cerca. Y esto es todo lo que quería contaros hoy.